Introducción. CEO negro. Dije que personas como usted deberían estar agradecidas simplemente por estar aquí. Las palabras hirieron más que la bofetada que siguió. Pero esa bofetada resonó, no por su sonido, sino por su simbolismo. Ocurrió a 11.588 metros de altura, en algún lugar entre Los Ángeles y Chicago. En la parte delantera del avión, oculta tras una cortina reluciente y champán carísimo, una mujer acababa de ser agredida en primera clase. No por otro pasajero, no por un empresario borracho, sino por una azafata. Una azafata que desconocía que la mujer a la que acababa de abofetear no era solo una pasajera, sino la propietaria mayoritaria de la aerolínea. Ese no es el comienzo de una historia de venganza. Es el comienzo de una historia negra que transforma por completo una corporación. Su nombre era Ariana Monroe, 35 años, prodigio de la tecnología convertida en capitalista de riesgo, fundadora de Helix Aviación Capital, una mujer negra con piel como caoba pulida, una mandíbula definida y ojos que no parpadeaban cuando el mundo intentaba empequeñecerla. Parecía una simple persona con sudadera con capucha, de esas que ocupan un asiento, hasta que su mejilla se puso roja y la cabina quedó sumida en un silencio sepulcral. En ese momento, en ese único segundo en que una azafata blanca puso su mano sobre una mujer negra en primera clase, fue cuando comenzó el ajuste de cuentas. Y aquí está la parte que no vieron venir. Ariana no gritó, no lloró, no pidió a gritos la presencia del supervisor. Caminó hacia el teléfono de la cabina, marcó un número y pronunció 5 palabras: activar protocolo esquifal. Lo que sucedió después no se trató solo de un castigo. No se trató de disculpas públicas ni de una versión corporativa. Fue el desmantelamiento silencioso y preciso de una cultura tóxica, liderada por la misma mujer a la que subestimaron. Esto no es solo un titular. No es solo un drama a 11.580 metros de altura. Esta es una historia negra sobre poder, percepción y el precio de la falta de respeto. Y comienza con una bofetada. Si esta historia ya te tiene enganchado, no olvides darle a me gusta y quedarte, porque ¿qué viene después? Una turbulencia que nadie vio venir. Si hubieras estado sentado en el asiento 2A o 3C ese día, probablemente no la habrías notado. Ariana Monroe no subió al vuelo 227 como alguien que vale millones. No había séquito, ni bolso de diseñador, ni ruido. Llevaba una sudadera gris suave, pantalones negros ajustados y zapatillas blancas tan limpias que parecían nuevas. Su cabello natural estaba recogido en un moño apretado, no por estilo, sino por funcionalidad, una silenciosa declaración de control. Llevaba una sola mochila de cuero y sostenía una tableta cerca de su pecho mientras tomaba asiento. 1. Ventanilla. Primera clase. Para el ojo inexperto, no era nadie. Tal vez una mejora de última hora, un acompañante. Quizás alguien que había canjeado millas de viajero frecuente de algún trabajo tecnológico en el centro. Grace Miller, la azafata, sin duda lo creía. Pero Ariana Monroe era el tipo de mujer que ponía nerviosos a los gigantes tecnológicos y les quitaba el sueño a los inversores de capital riesgo. Escribió su primera línea de código a los 11 años. Vendió su primera startup antes de poder alquilar un coche legalmente. A los 27, se deshizo de su empresa de aprendizaje automático, Nexacor, en una operación valorada en $1.200 millones. Y entonces desapareció. Ni entrevistas, ni conferencias magistrales, ni actualizaciones en LinkedIn. Se alejó del foco mediático y construyó algo más discreto, más inteligente. Se convirtió en la arquitecta principal de Helix Aviación Capital, una firma de inversión privada que adquiría activos con bajo rendimiento en el sector del transporte. Entre ellos se encontraba Skyanair, una aerolínea nacional al borde de la quiebra, conocida por su mal servicio y sus peores titulares. Ariana no solo invirtió, tomó el control mayoritario en silencio. Mantuvo su nombre fuera de
Todos los documentos públicos. Su voz solo la escuchó un hombre. William J. Carter, socio gerente de Carter Andrew LLP y la cara legal de su imperio. Creía en la transformación a través de la verdad. Una evaluación real requería inmersión, no distancia. Por eso abordó ese vuelo de forma anónima. Sin prensa, sin prioridad de embarque. Solo una multimillonaria con sudadera con capucha observando la máquina que ella misma poseía desde dentro. Pero lo que Ariana no anticipó fue convertirse en un caso de estudio. Porque a veces el sistema que intentas arreglar no te ve como la dueña, sino como el problema. Ese día, Ariana no volaba por lujo. Volaba por datos. Y lo que obtuvo fue mucho más que métricas. Grace Miller llevaba 16 años volando. Conocía todos los trucos que usaban los pasajeros para colar maletas de gran tamaño a bordo. Sabía cómo detectar a los pasajeros nerviosos, a los difíciles, a los que exigían dom per agnum como si viniera incluido con el billete. Y sabía, o al menos creía saber, cómo leer una cabina en cuanto entraba. No le gustaban las sorpresas. Y sobre todo no le gustó lo que vio en el asiento 1A. Una joven negra sentada tranquilamente junto a la ventana, con la capucha puesta y los auriculares puestos. Ni collar de perlas, ni traje de chaqueta, ni señales de pedigrí, ni de riqueza. Algo en ella le incomodó a Grace. Se detuvo más de lo debido. Al fijarse, al calcular, vio que no tenía nombre. En su lista interna, encontró a alguien que coincidía con lo que vio en el asiento 1A. El nombre era Ariana Monroe, pero sin títulos, sin estatus de viajera frecuente, sin notoriedad alguna. Grace se inclinó hacia su compañera de tripulación más joven, susurrando lo suficientemente bajo para no ser oída. «Vigila a una A», dijo, asintiendo sutilmente. «Podría ser un pasajero de relleno». La expresión, pasajero de relleno, era jerga informal de las aerolíneas. Para alguien a quien le habían dado un ascenso de clase, un billete de cortesía o que volaba con el estatus de otra persona. En la mente de Grace, el asiento 1A se suponía que era para directores ejecutivos con traje, para gente adinerada y canosa. Pasó junto a Ariana 2 veces más durante el embarque, revisando su tarjeta de embarque de nuevo, aparentemente educada, pero con recelo. Ariana, que seguía leyendo en su tableta, notó los sutiles cambios de tono, la ligera sobreexplicación. La forma en que Grace le pidió que confirmara su asiento de nuevo, incluso después de que ya lo hubiera hecho. Era pequeño, pero Ariana había vivido una vida llena de pequeños momentos como esos. Momentos que, por separado, podrían descartarse, pero que, acumulados a lo largo de los años, construyeron un muro. Ella no se inmutó. No se resistió. Simplemente asintió y volvió a su lectura. Pero la semilla ya estaba sembrada. No por Ariana, sino por Grace. Una semilla de prejuicio alimentada por la suposición. En la mente de Grace, Ariana no pertenecía al asiento 1A. Y lo que es peor, Grace empezaba a creer que era su responsabilidad corregir ese desequilibrio. Es fácil ignorar una mirada, más difícil ignorarla cuando esa mirada se convierte en acción. Y esta apenas comenzaba. El vuelo se había estabilizado en altitud de crucero. Las luces de la cabina se atenuaron, el zumbido de los motores se estabilizó en un ritmo constante y las bebidas empezaron a fluir. Los pasajeros se reclinaron ligeramente, entrando en ese estado intermedio. Demasiado cansados para trabajar, demasiado alerta para dormir. Ariana no había pedido mucho. Ella pulsó el botón de servicio una vez con calma. Grace llegó con una sonrisa pulida que nunca llegó a sus ojos. ¿Sí?, preguntó con voz monótona. Ariana se quitó un auricular. ¿Podría tener una toalla caliente, por favor? Creo que me perdí la primera ronda. Durante el despegue, Grace hizo una pausa. Era una petición sencilla,
una que cualquier otro pasajero habría recibido sin dudarlo, pero Grace exhaló un suspiro silencioso y agudo, de irritación, y se dio la vuelta sin decir palabra. Regresó 3 minutos después, sosteniendo una toalla con un agarre, como el que se usa para entregar una multa de estacionamiento. Esta vez, intenta prestar atención, dijo en voz baja. Ariana parpadeó. Disculpe. Las palabras no fueron fuertes, pero tuvieron peso. Grace no cedió. Ha pulsado ese botón 3 veces. Tenemos otros 30 pasajeros aquí arriba. Esa fue mi primera petición, respondió Ariana con voz controlada. Pero ahora hace más frío, y creo que su trabajo es brindar servicio, no actitud. Las palabras calaron hondo. Algunas cabezas cercanas se giraron ligeramente, escuchando sin disimularlo. El rostro de Grace se puso rojo, no solo de ira, sino también de vergüenza. Había esperado que Ariana se encogiera, que se disculpara. Pero Ariana no era así. Grace se inclinó hacia adelante. No tienes derecho a hablarme así, siseó. No en este vuelo. Y entonces lo hizo. Una palmada en la mejilla. Un sonido que rompió el silencio como un trueno sobre un cristal. Se oyeron jadeos, audibles e inmediatos. Un hombre dejó caer su copa de champán. Otro buscó su teléfono, sus instintos más rápidos que su incredulidad. Ariana se quedó paralizada, con la cabeza ligeramente ladeada por el impacto, pero sus ojos no mostraban dolor. Mostraban cálculo. Fríos, concentrados, quirúrgicos. Una especie de mirada que un depredador le da a un animal más débil que acaba de hacer un movimiento fatal. Se puso de pie. Sin gritos, sin represalias, solo una palabra. Anotada. Luego se giró y caminó hacia la parte delantera de la cabina, hacia la azafata de la cabina de mando, hacia el final de la carrera de Grace. Miller. Por un momento, nadie se movió. La cabina quedó suspendida en un silencio atónito, como si el avión mismo hubiera detenido a Madair. Entonces comenzaron los murmullos, suaves, incrédulos. ¿Eso acaba de suceder? ¿La acaba de golpear? Las cabezas se volvieron. Se alzaron los teléfonos. Algunos discretamente, otros no. Algunos pasajeros apartaron la mirada, fingiendo no haber visto nada, esperando evitar involucrarse. Pero el sonido de esa bofetada había llegado a todos los asientos de primera clase. Una mujer, sentada en el 2D, comenzó a grabar, con la mano temblando ligeramente. Al otro lado del pasillo, un hombre susurró, «Esto se va a hacer viral». En la cocina, un joven auxiliar de vuelo llamado Marcus había congelado a mitad de servir, su mano suspendida sobre una copa de Chardonnay. Sus ojos se encontraron con los de Ariana al pasar. Ella no lloraba, no estaba nerviosa, parecía concentrada. Ariana caminaba con pasos lentos y deliberados. Llegó al teléfono de la cabina cerca de la cabina de mando y lo cogió con la precisión de alguien que había practicado ese movimiento, no en un avión, sino en salas de juntas donde se manejaban miles de millones. Pronunció solo una frase. «Soy Ariana Monroe. Comuníqueme con William Carter». La puerta de la cabina de mando se entreabrió. El copiloto, un hombre de voz suave de unos 40 años, echó un vistazo, vio a Ariana en el teléfono y se quedó paralizado. No sabía quién era. ¿Cómo? Pero él sabía reconocer la autoridad cuando la veía. Grace, mientras tanto, estaba junto al carrito de servicio, con el rostro reflejando una mezcla de incredulidad y pánico. Había esperado una escena, tal vez gritos. No había esperado control, ni amenazas, ni exigencias, solo una llamada. Se volvió hacia Marcus. «Está intentando que me despidan». Marcus no respondió. No sabía qué decir. Había visto la bofetada. También todos los demás. Ariana colgó el teléfono y volvió a la cabaña.
Su mirada recorrió las filas de rostros atónitos. Empresarios, ejecutivos, personas influyentes, todos observando ahora a una mujer a la que habían juzgado mal, que ahora cobraba protagonismo. No les habló. No necesitaba hacerlo. Ya habían visto suficiente. Y por su expresión, no habían visto nada todavía. La llamada se conectó en menos de 5 segundos. Sin música de espera, sin asistente, solo una línea directa. William Carter. La voz al otro lado de la línea. Contestó con voz firme y alerta. «Soy yo», dijo Ariana con calma. «Protocolo Esquifal. Giro revelado. Historias racistas». Hubo una pausa, un breve silencio mientras la voz de uno de los abogados más poderosos de la costa este adquiría seriedad. «Entendido», respondió Carter. Sin preguntas, sin incredulidad, solo acción. Protocolo Esquifal no era un comunicado de prensa ni un memorándum interno. Era un botón nuclear, una maniobra legal a gran escala diseñada por Ariana y Carter con un solo propósito: tomar el control operativo de cualquier activo de Helix Aviación Capital en caso de mala conducta grave o amenaza a su reputación. Nunca se había utilizado hasta ahora. «Quiero que se suspenda la cadena de mando ejecutiva en 1 hora», dijo Ariana con voz monótona. «Notifiquen a la FAA que un alto ejecutivo ha sido agredido físicamente en vuelo por personal uniformado. Utilicen las palabras exactas de Stov». «Empezaré con la junta directiva», respondió Carter, ya en marcha. «La cláusula de emergencia 9A congelará todas las decisiones importantes. Recursos humanos, relaciones públicas y el departamento legal quedarán bloqueados hasta que nos informen directamente». «Bien», dijo Ariana. «Y a Grace Miller, haremos revisar su expediente completo. Si hay antecedentes, los encontraremos. ¿Quieren que esto se remita a la División de Derechos Civiles?» «Todavía no», dijo Ariana, con la mirada fija en la cabina como un general que observa el campo de batalla. «Resolvámoslo a nuestra manera». Silencio. Precisión. Detrás de ella, en la cabina aún se oía un murmullo. Grace estaba ahora visiblemente afectada. Marcus, el asistente junior, había dejado de defenderla. Los demás miembros de la tripulación mantenían la distancia. «Entendido», confirmó Carter. «Tendré el comunicado interno listo para todo el personal directivo de Skiane en 30 minutos. Reunión de emergencia de la junta directiva en 2 horas. ¿Quieres dirigirla?» «No», dijo Ariana, con voz firme. «¿Qué?» «Primero asimilemos su confusión». Un suave sonido resonó en el intercomunicador. «Damas y caballeros», habla su capitán. «Iniciaremos el descenso a Chicago en breve». Ariana colgó. El vuelo no había terminado. Pero Skiane Air, al menos la versión que creían dirigir, ya había desaparecido. Y para cuando esas ruedas tocaran la pista, el cielo bajo el que operaban jamás volvería a ser el mismo. En ese preciso instante, en el piso 32 de una torre de cristal en el centro de Chicago, Charles Whitaker estaba inmerso en una reunión de almuerzo con inversores. Era el director ejecutivo de Skiane Air. Refinado, elocuente, un maestro de las proyecciones trimestrales y la jerga del sector, y no tenía ni idea de que su empresa se estaba desmoronando sobre las nubes. Estaba al otro lado de la mesa. Estaba en mitad de una frase, alardeando del último repunte de la aerolínea en los índices de satisfacción del cliente, cuando su asistente ejecutiva entró en la sala. Estaba pálida, con la tableta pegada al pecho. «Charles», dijo, casi sin aliento. «Es urgente». Enarcó una ceja, pero siguió sonriendo a los inversores. «Solo un segundo», dijo, haciéndose a un lado para tomar la tableta. Una mirada a la pantalla y la sonrisa se desvaneció. Un mensaje de Helix Aviación Capital. Encabezado con bandera roja. Protocolo de comunicación de emergencia Esquifal activado. Debajo, una directiva legal de Carter Andrew LLP. Con efecto inmediato,
Toda la autoridad ejecutiva de Skyane Air queda congelada hasta la revisión del Consejo. La cláusula de emergencia 9A ha sido activada por la accionista mayoritaria Ariana Monroe. Charles parpadeó. Ariana Monroe. El nombre no le sonaba. Entonces vio el informe de vuelo adjunto. Incidente. Presunta agresión física a Ariana Monroe por parte de Grace Miller, miembro de la tripulación de Skyane. Palideció. Se volvió hacia su asistente. ¿Es esto real? Ella asintió. El vuelo 227 acaba de aterrizar. La pasajera está de camino a la sede central. Lo comunicó en pleno vuelo. Charles entró tambaleándose en la sala de conferencias. Su voz se quebró al hablar. Caballeros, tendremos que reprogramar. Los inversores lo miraron confundidos. Charles no esperó preguntas. Ya estaba llamando a su equipo legal, luego a Relaciones Públicas y después a Recursos Humanos. Cada llamada traía más malas noticias. El sistema interno estaba bloqueado. El equipo de Carter tenía acceso restringido. Se les había ordenado registrar cada comunicación. En cuestión de minutos, se revocó el acceso al correo electrónico del personal ejecutivo. El director de operaciones no podía acceder a la programación. El vicepresidente de comunicaciones quedó incomunicado de los medios de comunicación. Y Charles seguía intentando averiguar quién era Ariana Monroe, pero estaba a punto de descubrirlo. No mediante una reunión, ni mediante una presentación programada, sino a través de un cierre corporativo total, del tipo que empieza con una bofetada y termina con el director ejecutivo viendo cómo su imperio se desmorona desde dentro. A las 4 de la tarde, todos los altos ejecutivos de Skyane Air habían sido convocados a una videoconferencia de emergencia obligatoria. Nadie sabía exactamente de qué se trataba. Había rumores, susurros sobre un incidente a bordo, algo sobre un pasajero de primera clase, algo sobre Helix Capital activando sus derechos de control, pero nadie conocía aún la historia completa. La pantalla se iluminó. 12 recuadros llenos de rostros, el director ejecutivo, el director de operaciones, los jefes de recursos humanos, legal, operaciones y relaciones públicas. Algunos llevaban traje. A otros claramente los habían sacado de la cena. Todos parecían tensos. Un recuadro, sin embargo, permanecía negro, etiquetado solo como Carter Andrew LLP. Entonces, sin previo aviso, se activó. William Carter. Apareció en la pantalla. Sin saludo, sin charla trivial, solo una mirada que podía. Redención y reforma, auxiliar de vuelo. Esculpir mármol. Buenas tardes, dijo, con voz suave y calculada. Están aquí debido a un incidente ocurrido hace menos de 4 horas en el vuelo 227. Un incidente que involucró una agresión física directa contra el accionista mayoritario de Skyane Air. Silencio. Algunos rostros palidecieron. Charles Whitaker se inclinó hacia adelante. William y recién ahora nos enteramos de esto. No, no lo hemos hecho. Ya han escuchado suficiente. Carter interrumpió. Permítanme aclarar lo sucedido. Con un clic, Carter compartió su pantalla. Lo que siguió fue un video crudo, sin editar. La bofetada, el jadeo, los murmullos, la inconfundible mirada de incredulidad en el rostro de Arian Rose mientras se apartaba del golpe y caminaba tranquilamente hacia la parte delantera del avión. El silencio en la videollamada se volvió asfixiante. Estas imágenes fueron grabadas por un pasajero, dijo Carter. Varios más presentaron declaraciones 1 hora después del aterrizaje. Todo era una misma historia. Su jefa de cabina, Grace Miller, golpeó a la señora Monroe sin provocación alguna frente a varios testigos. Una voz interrumpió, ¿pero por qué lo haría? Carter no respondió a la pregunta. En cambio, asestó el golpe final. Ahora, dijo, antes de continuar, y volvió a hacer clic. Apareció otra pantalla. Una transmisión en vivo. Ariana Monroe sentada en una oficina minimalista, serena,
profesional. La tenue sombra de un moretón aún era visible en su mejilla. La sala de juntas se quedó paralizada. Esta, dijo Carter, es la mujer a la que su empleada agredió. Y ella es la razón por la que esta compañía todavía tiene aviones en el aire. Todos los presentes en la llamada finalmente lo entendieron. Esto no era una simple maniobra para controlar los daños. Este era el día del juicio final. Ariana no alzó la voz. No era necesario. La sala de juntas ya contenía la respiración. Su tono era tranquilo, pero cada palabra hirió como una cuchilla afilada por la experiencia y la injusticia. No finjamos que esto fue un incidente aislado, comenzó. Grace Miller no actuó aisladamente. Actuó en una cultura que le permitió creer que podía salirse con la suya. Hizo una pausa, dejando que la frase calara hondo, dejando que doliera. Revisé su expediente personalmente esta tarde, continuó Ariana. 3 quejas previas de pasajeros negros y latinos, todas catalogadas como inconclusas. Todas desestimadas sin seguimiento. 2 fueron archivadas por supervisores de nivel medio. Una por el jefe de servicios a bordo. Charles Whitaker se removió en su silla. El sudor se le acumulaba en la nuca. Ya se le había advertido antes, dijo Ariana, sin dejar de mirar a la cámara. En privado, en voz baja, y su sistema la protegió. Las pantallas se iluminaron mientras los ejecutivos revisaban minuciosamente los registros de recursos humanos y los expedientes de quejas. Uno a uno, los hechos coincidían. Nadie podía negarlos. Para que quede claro, continuó. Esto no se trata de una simple reprimenda. Eso fue solo la punta del iceberg. De lo que estamos hablando es de un sistema diseñado para minimizar las quejas, para proteger la antigüedad por encima de la integridad y para castigar a quienes alzan la voz. El director de recursos humanos, visiblemente afectado, intentó intervenir. Tenemos protocolos. No, interrumpió Ariana. Tienen papeleo. Tienen políticas redactadas para auditorías, no para personas. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Solo en el último año, han recibido 11 denuncias de mala conducta relacionadas con prejuicios raciales por parte del personal a bordo. Solo una resultó en medidas disciplinarias. Una, y se supone que debo creer que esto es una coincidencia. Nadie respondió porque todos sabían que no era así. Se trataba de patrones, de permisos, de lo que sucede cuando el silencio es más barato que la justicia. Creé Helix para arreglar sistemas defectuosos. Ariana dijo que Skyanair debía ser uno de ellos, pero ahora veo que no solo compramos una empresa en quiebra, sino que compramos su corrupción. Esa frase impactó más que cualquier titular. Y mientras la llamada continuaba, Ariana no solo señalaba con el dedo. Estaba desmantelando todos los cimientos, ladrillo a ladrillo. Porque lo que la hizo recibir la bofetada no fue su actitud, fue su mera existencia, y eso no iba a pasar por alto. A la mañana siguiente, el despido de Grace Miller se hizo público. El comunicado de prensa fue breve, directo y sin complejos. Tras un incidente verificado de agresión física contra una pasajera, la auxiliar de vuelo, Grace Miller fue despedida por falta grave y perdió todos sus beneficios según la cláusula de conducta de Skylane. Pero eso fue solo el comienzo. Ariana no estaba interesada en símbolos. Quería sistemas. Así que empezó donde había comenzado el problema. Desde dentro. En 72 horas. Un año después, Helix Aviación Capital nombró a una nueva directora de cultura, la doctora Lena Price. Es mediadora federal y experta en sesgos en entornos corporativos. Su misión era simple: romper el silencio que protegía la discriminación. Bajo las órdenes de Ariana, Skylane lanzó la iniciativa Mirror, una reforma interna integral que abarcó todos los departamentos. Todos los empleados, desde pilotos hasta agentes de mostrador, debían someterse a una nueva capacitación en equidad y ética.
No se trataba de la típica presentación de diapositivas, sino de simulaciones inmersivas, diálogos presenciales y revisiones de responsabilidad en situaciones reales. La bofetada formó parte del caso práctico. La observaron. Lo analizaron no para avergonzar, sino para comprender por qué nadie lo detuvo, porque se permitió que sucediera y porque el silencio se había convertido en la norma. Ariana también introdujo una nueva política de protección llamada Protocolo Cielos Limpios. Esta garantizaba que cualquier empleado que denunciara abuso, prejuicios o represalias sería remitido a un comité externo, ajeno a su cadena de mando. Los informes se revisaban de forma independiente, anónima y rápida. El cambio fue inmediato. En cuestión de días, los empleados comenzaron a denunciar sutiles microagresiones, gerentes que desestimaban quejas y patrones ignorados durante mucho tiempo. Por primera vez, creían que alguien realmente los escuchaba. Y Ariana se aseguró de ello. Se reunió personalmente con los jefes de equipo, no por correo electrónico ni a través de relaciones públicas, sino cara a cara. Escuchó, hizo preguntas y se aseguró de que, a partir de entonces, la primera clase no solo significara asientos de cuero y champán. Significaría responsabilidad, dignidad, seguridad y respeto. Ariana no se limitó a despedir a un mal empleado. Ella reescribió el ADN de la aerolínea. No, por venganza, sino porque sabía lo que significaba entrar en una sala donde la gente ya había decidido quién eras. Y se negó a que eso continuara. Ni a 11.580 metros de altura, ni a nivel del suelo. Nunca más. 3 meses después, Ariana Monroe abordó otro vuelo de Esquilane. Esta vez era de Atlanta a Seattle, un vuelo a media mañana con poco tráfico aéreo. Llevaba la misma sudadera gris suave, las mismas zapatillas blancas impecables. Su estilo seguía igual, pero todo lo demás había cambiado. La recibieron en la puerta de embarque, no ejecutivos, ni representantes, sino un joven agente con una sonrisa cálida y natural. «Buenos días, señora Monroe», dijo. «Bienvenida a bordo. Es un honor tenerla con nosotros hoy». Sin admiración, solo respeto. Dentro del avión, el asiento 1 la esperaba. Limpio, silencioso, perfecto. Se sentó, encendió su tableta y miró por la ventana. Los motores aún no habían arrancado, pero la transformación ya había comenzado. Una nueva tripulación pasó por el pasillo. Con serena, segura de sí misma, no por miedo, sino por entrenamiento, claridad y propósito. Unos minutos después, una azafata se acercó. Sí, una placa con un nombre elegante. Tiana Ramírez. «Bienvenida a bordo, señorita Monroe», dijo amablemente. «¿Le puedo ofrecer algo de beber antes del despegue? Agua con gas y limón, ¿tal vez?» Ariana levantó la vista, sorprendida. Tiana sonrió. «He visto su preferencia registrada. Espero que no haya inconveniente». Ariana soltó una leve risita. «Perfecto. Gracias». Mientras Tiana se alejaba, Ariana observó la cabina. No se trataba de la decoración ni de las comodidades. Se trataba del tono, del ritmo, de la forma en que se veía a los pasajeros, no se les observaba, de cómo se gestionaba todo. El ADN había cambiado. Lo sintió en el momento en que se unió a una tripulación que no solo seguía las reglas. Entendían el porqué de ellas. El tipo de cambio que no se podía comprar con bonos ni imponer solo con políticas. Tenía que construirse ladrillo a ladrillo, persona a persona. Tiana regresó con una bebida y la colocó suavemente en el posavasos. «Si hay algo que te haga sentir insegura o ignorada, por favor, no dudes en decírmelo. Eso es parte de nuestro trabajo ahora». Sus palabras fueron sencillas, pero lo significaron todo. Ariana sonrió. No por orgullo, no por poder, sino por reconocimiento. Porque por primera vez en mucho tiempo, no era solo la dueña de una aerolínea. Era una pasajera y se sentía segura.
Hay algo en volar que hace que la gente revele quién es realmente. Quizás sea la altitud, la ilusión de importancia que conlleva abordar antes que nadie. Tal vez sea la forma en que la gente cree que el precio de un boleto les da algo más que espacio, les da poder. Pero en realidad, un número de asiento no te hace más humano, y el color de piel nunca ha hecho a nadie menos. Lo que le pasó a Ariana Monroe no fue solo una bofetada en primera clase. Fue sobre las suposiciones tácitas que viven dentro de los sistemas, dentro de las personas, sin control, sin expresar, pero siempre presente. Grace Miller no veía a Ariana como directora ejecutiva. No la veía como dueña, fundadora, líder. No la veía en absoluto. Veía lo que quería ver. Una joven negra con sudadera en el asiento 1A. Tomó una decisión que le costó todo. Esta historia no se trata solo de justicia, sino de claridad. Porque cuando alguien te dice, con sus acciones o su silencio, quien cree que eres, tienes una opción: dejar que te defina o definir el momento. Ariana no respondió con rabia, sino con estructura, precisión y sistemas que expusieron la corrupción y reconstruyeron la integridad. No destruyó Schiane, la reconstruyó. No por ego, sino porque se negó a aceptar que el color de piel o el estatus determinaran el valor. Esa es la esencia de esta historia negra. La negativa de una mujer a callar, la de una empresa obligada a enfrentarse a su reflejo. Y ahora, una industria observa qué significa la verdadera responsabilidad a 11.580 metros de altura. Así que, la próxima vez que veas a alguien en un puesto que creas que no le corresponde, detente un momento. Pregúntate, ¿te molesta el puesto en sí o lo que supones de la persona que lo ocupa? Porque esta es la verdad. Nunca sabes realmente quién está sentado a tu lado. Nunca sabes realmente quién tiene el control. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te hizo reflexionar, compártela. Deja un comentario abajo. ¿Alguna vez te han subestimado o juzgado demasiado pronto? Hablemos de ello. Porque conversaciones como esta transforman más que empresas. Transforman a las personas. Y a veces, ahí es donde comienza el despegue del ferrocarril.